Vamos a comenzar con el tema de circuitos de sistemas analógicos, que consideramos como circuito cerrado siempre y cuando no estemos teniendo en cuenta la conexión remota o la conexión al exterior a través de Internet o de una LAN. O sea, al circuito analógico va a ser analógico solo hasta desde las cámaras hasta el DVR grabador, ¿no es cierto? Como muestra acá en el esquema. La principal característica de este tipo de sistemas es que la conexión la consideramos local o centralizada, de modo que los dispositivos, sí o sí, los dispositivos de sensado, o sea, las cámaras, sí o sí tienen que ir conectados a través de un medio, de un cable de alguna naturaleza, hasta el DVR, que es el quien va a digitalizar los datos y a concentrar la información. Este tipo de sistemas nos traen algunas limitaciones, como ya la gran mayoría conocerán por una cuestión de conectores físicos que llevan. Los que comercializamos nosotros, al menos, llegan hasta 32 canales máximo. Tiene un alcance limitado en cuanto al alcance que tiene la señal, en el transporte de la señal. O sea que desde donde está instalado el DVR hasta las cámaras vamos a tener una distancia determinada por el tipo de señal o el tipo de medio de enlace. En este caso, para la conexión con cable UTP, los que ya estarán experimentados en el tema, sabrán que se utiliza una trenza de las 4 que lleva el cable UTP para transmitir una señal analógica gracias a sus características físicas y eléctricas. Este cable nos permite transportar, en el caso del HDCI, por ejemplo, señales de 1 megapíxel de calidad de video hasta 400 metros, de 2 megapíxeles hasta 250 metros, y de 4 megapíxeles en adelante hasta 150 o con mucha suerte 200 metros. Esto dependerá también, obviamente, de la calidad del cable, ¿no es cierto? Hace poquito me han consultado que no podían utilizar unos balones que están diseñados para señales de 4 megapíxeles a más de 100 metros. Yo decía que no podía hacer porque estaban certificados y me terminan comentando que estaban usando cable telefónico. Y claro, hay que usar un UTP certificado y que cumpla con las características que indican en la hoja técnica del balón. Las distancias, si quieren, quédense tranquilos que los vamos a pasar después en la presentación esta, la vamos a poder descargar con los datos que estemos brindando. Otra alternativa para extender un poco esta limitación de alcance respecto a la señal es el cable coaxil, que obviamente es mucho más robusto para la transmisión de la señal porque la malla y la construcción y el tipo de transmisión es mucho más inmune al ruido y tiene una mejor transmisión. De esta manera, para los mismos casos, en 1 megapíxel vamos a poder alcanzar distancias de hasta 1200 metros, en 2 megapíxeles hasta 800 metros y en 4 megapíxeles en adelante hasta 600 metros. Esto, como les decía, se debe a que en principio no estamos convirtiendo la señal en otro medio de transporte como sucede con el balón, ¿sí? El balón convierte en una señal desbalanceada, que es la que transmite la cámara, a una señal balanceada, que es la que se transmite a través de la trenza del UTP. Eso viene por la naturaleza, digamos, eléctrica de este tipo de señales. De hecho, balloon significa balanced, unbalanced, o sea que es un adaptador de una señal balanceada a una desbalanceada. Y obviamente necesitamos uno en cada extremo para volver a convertirla, ya que el DVR vuelve a ingresar una señal desbalanceada. En el caso del coaxil, dijimos que además de ser más robusto por la construcción del cable, tiene mucho más alcance porque no estamos poniendo elementos de adaptación de señal, como son los balones, en el medio, los cuales también introducen pérdidas de inserción. Otra limitación que podemos llegar a tener sería en el caso de que estemos centralizando la alimentación.
La limitación en cuanto a la señal la tenemos solo si estamos instalando la alimentación de las cámaras junto a la cámara, porque obviamente no vamos a poder transportar una alimentación de 12 voltios de una cámara a 1200 metros, sino que estaríamos considerando una fuente instalada al lado de la cámara o bien una transmisión paralela de una alimentación de 220, como suele suceder. En este caso, entonces, vamos a tener otra limitación en caso de que centralicemos la alimentación en el DVR, que ya viene a ser mucho más físico y mucho más eléctrico este tema, debido a que es debido a la caída de tensión que tengamos en el mismo cable. Si nosotros estamos inyectando tensión continua en el cable UTP para alimentar las cámaras, si inyectamos 12 volt, por ejemplo, ya con un cable de muy buena calidad no vamos a poder superar los 80 metros o 100 metros más o menos. Eso según también qué cantidad de hilos del UTP estamos usando. En el mejor de los casos, que usemos una trenza para la señal y las otras 3 trenzas para la alimentación, como hace el balón que inyecta Power, ya armado en la ficha RJ. En ese caso vamos a alcanzar unos 100 metros más o menos, dependiendo, como les decía, de la calidad del cable. Hay otros casos que nosotros vamos a utilizar unos balones que vienen con un regulador de tensión del lado de la cámara. Entonces nosotros, en lugar de inyectarle 12 volts, vamos a poder inyectarle hasta 36 volts a este balón del lado del DVR. Y en el medio del trayecto va a caer una cantidad de tensión que no nos interesa, y cuando llegue esta tensión a la cámara va a ser regulada a los 12 volts que esta necesita. De esa manera podremos alcanzar hasta unos 300 metros de alcance, de distancia, perdón, de conexión. Es sensible al ruido eléctrico, o sea que si tenemos alguna fuente, alguna carga que está chupando corriente o tiene un pico de consumo muy abrupto, no vamos a poder visualizar de manera correcta la imagen, sino que vamos a tener seguramente algún ruido o algo que afecte nuestra transmisión. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las pros de estos sistemas, es que son mucho más económicos que los del otro tipo, que son los IP. Son mucho más simples de implementar, dado que son básicamente plug and play, o sea que los conectamos y salen andando. Distintos tipos de esquemas de conexión que podemos tener en este tipo de sistemas. En el primero que les había comentado, que sería con coaxial, acá vemos un esquema donde a través de este mismo cable transmitimos no solamente señal de video, sino también de audio y de manera bidireccional datos, ¿sí? Digitales, que pueden ser para control de domos PTZ o bien para recibir alarmas, ¿no es cierto?, de distintos tipos de cámaras. La pro, como les había comentado, de este tipo de esquemas es que vamos a tener una mayor distancia de conexión, una mejor inmunidad al ruido, pero en larga distancia va a ser mucho más costoso, ¿ok? Eso sí, vamos a necesitar tener la alimentación junto a la cámara, que puede ser con una fuente conectada a algún tomacorriente que ya dispongamos, o bien habiendo transmitido la señal de alimentación con un cable siamés o en un cable aparte hasta donde está la cámara. Otro medio o esquema de conexión más popular es el de utilizando UTP, en este caso también con la fuente de alimentación conectada al lado de la cámara. En este caso nosotros vamos a poder transmitir a través de un mismo cable UTP hasta 4 señales, ya que este tiene 4 trenzas, y pueden convivir sin ningún problema dentro del mismo cable, de manera que nosotros vamos a poder ahorrar así tanto trabajo de mano de obra de instalación como de cableado para de un punto donde hayan más o menos cercanas 4 cámaras, transmitirlas hasta el DVR con un solo cable.
Lo bueno que no requiere crimpear fichas RJ, o sea que utilizaremos directamente los balones que tienen una bornera para conectarlo, pero vamos a necesitar disponer de 220 donde esté la cámara instalada. Y, y el otro inconveniente es que requiere mayor tiempo a la hora de armar las conexiones y que dependerán obviamente de la experiencia y de la prolijidad que tenga cada instalador para que este no solamente quede bien presentado, sino que funcione de manera correcta. Otra manera, como les había comentado, también es instalando una fuente de manera centralizada, una fuente de mayor potencia, donde está el DVR de manera de no tener que depender de la disposición de alimentación cerca de donde están las cámaras. Entonces así, como hace el balón que inyecta alimentación en el cable, podremos transmitir los 12 volt a través de este cable, o bien hasta mayor tensión, como les había comentado en el caso de los que utilizan 36 volt, para alcanzar mayores distancias. ¿Qué es lo bueno de este esquema? Es que vamos a tener instalaciones mucho más contenidas y más prolijas, y también vamos a poder instalar un sistema de UPS, por ejemplo, de forma centralizada para poder centralizar también la gestión de la alimentación de las cámaras. ¿Cuál es la contra? Obviamente, los balones estos son más costosos, requiere el crimpeado de fichas RJ, y también otro inconveniente muy grande es que vamos a necesitar sí o sí un cable por cámara. Aunque lo hagamos de manera artesanal, siempre se recomienda que se utilice una buena cantidad de hilos para la alimentación de las cámaras. En caso que sea una sola, podemos llegar a utilizar 2 hilos para el positivo y 2 para el negativo. Pero no menos que eso, porque si no, las caídas de tensión generalmente nos van a provocar un mal funcionamiento de la cámara. Y finalmente, con una nueva tecnología que ha implementado Dahua, también podremos centralizar la alimentación utilizando cable coaxil, ya que disponemos de unos accesorios que son unos inyectores de continua sobre coaxil. Ahora no recuerdo bien el código, pero son similares a un balón, y este se le conecta a una fuente de un lado y del otro lado nos alimenta la cámara, hasta unos 400 metros de distancia. Y si no, también hay otra alternativa que son los DVR o XVR hoy en día, que, que en el código, generalmente al final del código dicen 8P o 16P, y es la cantidad de cámaras que pueden alimentar directamente a través del cable BNC. Obviamente, la cámara también tiene que ser con este tipo de tecnología, si no, no tiene cómo recibir y separar la alimentación del cable. Bueno, pasando ahora un poco al otro tipo de sistemas, que son los sistemas IP, o la interconexión de dispositivos bajo protocolo y no de forma directa. Estos se caracterizan, a diferencia de los analógicos, por tener una conexión distribuida, o sea que los dispositivos no es necesario que converjan a cableados, digamos, de manera directa a uno que centralice la gestión, sino que pueden estar interconectados de diversas maneras y utilizando muchos medios diferentes, ya sean cables físicos, fibra óptica, radios enlaces, eh, o cualquier otro tipo de conexión Ethernet que exista hoy en día. Hasta existen unos inyectores que le permiten transmitir señales de Ethernet de bajo ancho de banda a través de los mismos conectores de la grilla de red de alimentación de una casa. O sea que de un lado de un enchufe conectarán un conversor que inyecta Ethernet sobre los cables de la casa, y donde lo quieran levantar podrán utilizar otro conversor que reciba estos datos que son transmitidos en los cables y los pueda utilizar como si fuera un cable de red, pero que además tiene 220. Algunas características en cuanto a los sistemas de seguridad, que es lo que nos compete.
los grabadores se limitan no tanto por la cantidad de conexiones físicas que tienen, sino por el ancho de banda que pueden gestionar. Este ancho de banda generalmente lo van a ver en las hojas de datos como incoming bandwidth y, y puede variar la cantidad de canales que recibe debido a la calidad del video, que varía en función de la resolución del canal que estamos trayendo, de la cantidad de cuadros por segundo, de la compresión y de un último dato que podemos configurar a mano, que es el bitrate, o tasa de bit en español. Esa tasa de bit es la que nos va a determinar el ancho de banda de entrada que nos consume en nuestro grabador. Para que se den una idea, así con el masomenómetro, una cámara de 1 megapíxel que está grabando en H.264 en tiempo real nos consumiría unos 2 megabits de ancho de banda. Y así de manera proporcional. Si tengo el doble de tasa de cuadros, será el doble de ancho de banda. Si tengo el doble de resolución, también el doble de ancho de banda, etc. En el caso del H.265, esta comparación sería 1 megapíxel en tiempo real a 1 megabit de ancho de banda consumido. Estos sistemas, al ser digitales, por la naturaleza eléctrica de la señal, es mucho más inmune al ruido y en lugar de tener quizás una mancha en la pantalla o en la imagen, o un fantasma en la imagen, o manchas de colores, o rayas raras que aparecen en la imagen, como puede llegar a suceder con las señales analógicas, en el caso de los IP, o directamente se pierde el enlace, ya que se basan en una sesión que inician entre dispositivos, o se pueden llegar a perder cuadros de la transmisión, o sea que veremos la transmisión un poco ralentizada, o directamente no la veremos o la veremos fluida. Estos sistemas de red nos van a dar una mayor versatilidad en la conexión, por esto que les decía que podemos utilizar varios medios de comunicación y no solamente un cable, como sucede con las analógicas. El alcance es casi ilimitado, dado que a través de dispositivos intermedios podemos extender una conexión de una cámara hasta cualquier parte del mundo, básicamente, gracias a que hoy disponemos de Internet, que es un medio de red que conecta todo el planeta. De esta manera, ustedes sabrán que pueden ver cámaras, qué sé yo, que estén instaladas en la India. Algunas de las contras, casi obvias, es que son bastante más costosos los dispositivos, tanto las cámaras, no tanto los grabadores, pero más que nada sí las cámaras, porque dejan de ser simples sensores de video, sino que son dispositivos de red, son casi computadoras que hacen un procesamiento digital tanto de la red como de la sesión y del video. Otro gran inconveniente es que requiere conocimientos previos para poder configurar los sistemas. Hoy en día se trata de que los productos sean lo más fácil de configurar posible. De hecho, las configuraciones que hacemos hoy con sistemas o cámaras de red son bastante simples, se basan solo en conocimientos de direcciones de IP quizás. Pero obviamente, en función de la complejidad que tenga nuestra red o nuestro sistema, va a variar los conocimientos que necesitemos para poder configurarlo de forma correcta o de la manera más óptima. Lo que hay que tener en cuenta es que en el tema de redes, a medida que va creciendo la cantidad de dispositivos que tenemos en nuestra red, se va haciendo un poco más compleja la gestión o la optimización de este sistema para que no perjudique la transmisión de video. Y por último, y este es un factor común cuando nosotros tenemos conectado un DVR analógico a una red, que ya se convierte en un sistema IP, es los riesgos de seguridad o de hackeo que podemos llegar a tener los sistemas de red, al no ser un circuito cerrado, quedan más expuestos que un sistema cerrado. Obviamente tiene un montón de medidas de seguridad y de prevención de ciberataques, pero bueno,
la comparativa acá sería contra un sistema que es totalmente cerrado. Estos son sensibles a posibles ataques del exterior y de lugares que pueden estar totalmente remotos y ajenos a nuestro sistema. Un sistema de un circuito cerrado de video para hackearlo o poder tomar una señal, por ejemplo, o inyectarle una señal, necesitamos ir y conectarnos físicamente. Ahora, yendo un poco a dispositivos que nos permiten interconectar nuestros sistemas de red, en tema de balones habíamos hablado que teníamos algunos balones especiales que nos permitían extender el alcance en la alimentación hasta 300 metros. En el caso de las conexiones IP, si estamos utilizando sistemas cableados, vamos a estar limitados a unos 100 metros de distancia si estamos creando un enlace cableado Ethernet en base 1000. Pero nosotros contamos con esta línea de switches de Cygnus Electronics que son PoE y están diseñados especialmente para CCTV, lo que nos permitirá, por un lado, alimentar a las cámaras gracias al PoE, que significa Power over Ethernet, como también extender la distancia a la que lo podemos conectar hasta 250 metros. Esto se debe a que el switch internamente limita el ancho de banda de cada uno de los puertos que van las cámaras, y al limitar ese ancho de banda, digamos que permite hacer que la conexión que la distancia de conexión sea más grande. También, en este modo CCTV, nosotros vamos a poder ver que entre los puertos de bajada la comunicación deja de existir, o sea que corta la comunicación entre puertos de bajada, y solamente los canales de bajada podrán comunicarse con el puerto de subida. Eso significa que nosotros vamos a poder incrementar muchísimo nuestro rendimiento en los dispositivos de borde, o sea que en los dispositivos que están enviando la información desde el punto más remoto, que en este caso serían las cámaras, hasta nuestro enlace de subida, que sería nuestro grabador o quizás otro nivel de conexión hacia otro lugar en otra red. Esto es muy importante cuando tenemos sistemas que crecen o que son escalables en cantidad de cámaras, porque nos van a evitar un montón de tráfico innecesario que, que suelen transmitirse entre sí las cámaras por el simple hecho de ser dispositivos de red. Eso por defecto nosotros no lo podemos anular. Si bien hay una opción que se llama multicast, esto no tiene que ver con el multicast, sino que tiene que ver con el propio funcionamiento del protocolo TCP. Y no es algo que se pueda evitar de manera a nivel de configuración, digamos. Por eso que estos switches directamente hace que las cámaras no se vean entre sí, cosa que es contraproducente en temas de tráfico. Y también hay otros modelos de switches, como los que les indicaba en esta imagen anterior, que llamamos industriales, dado que no tienen, como los de la izquierda, ventiladores mecánicos, sino que la disipación del calor la hacen a través de la misma carcasa que está especialmente diseñada. Y también estos utilizan fuentes de mayor poder para poder convertir al switch en high power. O sea que cada puerto de bajada nos va a poder alimentar hasta un domo PTZ de 60 watts de consumo, por ejemplo. Estos están especialmente orientados a instalaciones que se hagan en lugares un poco inhóspitos, o cuando necesiten estar colgados en un gabinete que está instalado en un poste o en todo un perímetro, por ejemplo, y aprovechando así también la posibilidad de conexión de puertos de fibra óptica. Los puertos que ven cuadraditos, que son distintos a los de red, son puertos llamados SFP, y estos puertos SFP nosotros podemos instalar cualquier tipo de módulo de fibra óptica con distintos tipos de conectores de fibra, y de esa manera crear enlaces de datos, ya no de PoE, sino solo de datos,
a mucha mayor distancia que lo que nos permite un cable UTP. Estamos hablando de distancias de entre 1 kilómetro en el uso común hasta más de 20 kilómetros, dependiendo de los módulos que utilicemos. Para este tipo de enlaces de larga distancia, en fibra óptica, nosotros también trabajamos unos dispositivos llamados Media Converter, que básicamente nos convierten una señal Ethernet cableada en UTP a una señal óptica transmitida a través de un módulo SFP, que es el que vemos a la izquierda de todo, por fibra hasta otro punto lejano y remoto. Obviamente, en el otro extremo de la fibra vamos a necesitar otro Media Converter para bajar de nuevo a Ethernet. En el caso que necesitemos algún módulo de fibra especial o alguna distancia quizás muy grande, optaremos por los SFP, que son más versátiles a la hora de poder usar cualquier tipo de módulo. Si no, hay una alternativa más económica, que es el de la derecha, que es un media converter que ya viene con el conector de fibra óptica embebido, digamos, en el dispositivo, y viene el par de transmisor y receptor. Sería algo así como un balón de fibra óptica. Por acá me consultan para cuándo un curso de fibra. Nosotros estamos especialmente orientados a lo que es fibra óptica, pero sí vamos a estar incorporando en Siemens Electronics algunos dispositivos especiales de transmisión y dejaremos la presentación técnica u oficial de estos productos o de estas tecnologías para cuando hagamos el lanzamiento. Otro punto importante, ya no tanto en el borde de transmisión como sucedía entre cámaras y switches, sino en el núcleo que recibe todas las cámaras y las transmite a nuestro centro de gestión o de control, son los dispositivos de núcleo o switch de núcleo, que también llamamos, y la principal característica de estos switches es que tienen una computadora lo suficientemente poderosa para poder realizar el tráfico de todas las cámaras que nosotros tengamos en nuestra red. Este modelo en particular viene modular, o sea que nosotros vamos a poder ponerle puertos Ethernet o puertos de fibra óptica según lo que necesitemos. Como cualquier switch de alta capacidad, son administrables como para poder realizar configuraciones especiales y tienen 2 fuentes de alimentación, lo que le da una mucha mayor tolerancia a fallos de alimentación principalmente. Uno de los temas que también hay que tener muy en cuenta a la hora de quizás de trabajar un sistema de seguridad que ya está instalado, es cuando queremos hacer una modernización del sistema, porque el cliente tiene una instalación de más de 100 cámaras analógicas y que tiene coaxial cableado por todos lados y necesitan renovarse o instalar sistemas IP o instalar una red en todo este sistema que ya tienen y hacer de esa manera una migración. Nosotros entonces acá en este tipo de esquemas vamos a estar combinando, digamos, lo que sería un sistema analógico, como dijimos, centralizado, como el que tenemos a la izquierda, a un sistema IP o de red que se caracteriza por estar distribuido. Nosotros así, entonces, aprovechando las conexiones que ya tendremos, podremos hacer una combinación de estos y aprovechar algunas características de los sistemas analógicos con algunas características de los sistemas de red. Un caso típico es cuando nosotros necesitamos transmitir de un punto cámara, o sea, un punto que está situado en algún lugar geográfico, y que en ese punto nosotros vamos a tener que transmitir varios canales, por ejemplo, de 4 hasta 16 canales, a un lugar remoto donde se reciben y se graban los datos. De esa manera nosotros vamos a poder optar por utilizar un sistema analógico centralizado para
eh, economizar la instalación en el lugar donde están las cámaras, utilizando cámaras HDSI que en comparativa con las cámaras IP, habrán visto que hay modelos de cámaras HDSI que tienen su equivalente IP. El funcionamiento de la cámara es el mismo casi siempre. Lo único que cambia es que la IP, como les decía, es una computadora que permite conectarse a una red, en el caso del HDSI no, pero en cuanto a cámara es lo mismo. Entonces lo que nosotros podemos hacer es implementar cámaras HDSI en ese lugar que tiene una distancia acotada de conexión y utilizar un DVR, un XVR con una cantidad de canales X para digitalizar esas señales y una vez digitalizadas, ahí ya las trabajamos con un sistema como si fuera una cámara IP, pero que tiene hasta 16 canales, por ejemplo. Nosotros de esa manera, en el caso de un DVR que está instalado en la calle, por ejemplo, de un poste, lo utilizaremos quizás no para grabar, sino solamente para convertir todas estas señales analógicas en IP y a través de su puerto de red colgarle un radioenlace y transmitir toda esa cantidad de cámaras de forma remota y sin la necesidad de que sean cámaras IP. Entonces de esa manera economizaremos bastante la instalación y la conexión y los conocimientos que necesitamos para hacer esa instalación y aprovechando las bondades que tienen los sistemas analógicos en ese caso. Ahora bien, si tenemos alguna instalación ya existente y necesitamos actualizarla o modernizarla, vamos a tener que tener en cuenta que es muy importante reutilizar los materiales que ya tiene el cliente por varias cuestiones. La primera y principal es que el tipo nunca va a querer tirar lo que ya tiene instalado, sino que siempre quiere aprovechar todo lo que tiene, a no ser que caiga una dirección nueva y quiera prender fuego todo lo que tiene instalado y poner cosas nuevas. Generalmente prefieren guardar hasta el último metro de coaxial que tienen. Por lo tanto, vamos a tener que nosotros tener en cuenta esto para ver cómo podemos aprovechar sus recursos. De esa manera, nosotros vamos a tener un costo de inversión que quizás sea mucho menor, porque si necesitamos recablear todo, obviamente vamos a necesitar diseñar toda la red de cero, tener en cuenta la compra de materiales, el transporte de estos materiales, con los proveedores, el tiempo de entrega, etcétera, como también los costos operativos que pueden llegar a ser muy grandes cuando se trate de una infraestructura de cableado muy grande y que nos va a llevar obviamente un montón de tiempo, de mano de obra, de gestión, de toda esa extracción del cableado antiguo y la instalación del nuevo. Nosotros al mismo tiempo, si reutilizamos todas las cosas que nuestro cliente tiene instaladas, vamos a quedar mucho mejor con él por una cuestión de eficiencia, de trabajo, porque va a ser mucho más simple la gestión de las tareas, ¿sí? Vamos a necesitar llevar a cabo menor cantidad de acciones de gestión. Obviamente también quedará una imagen mucho más eco-friendly y un perfil social mucho más amigable, digamos, con los tiempos de trabajo que necesitemos utilizar en las instalaciones de nuestro cliente, porque imagínense que no es lo mismo estar 3 meses haciendo una instalación debido a que tuvimos que recablear todo un sistema, que si vamos y decimos, bueno, utilizamos todo esto que ya tenemos instalado y en una fracción que quizás es un tercio del tiempo, ya pudimos llevar a cabo el objetivo. Para este tipo de cuestiones, nosotros en Cygnus disponemos de unos conversores de Ethernet y PoE sobre coaxil, como los que vemos en la derecha. Estos conversores básicamente son como una especie de balloon, por decirlo de alguna manera, que nos convierte ese enlace que teníamos analógico en un enlace IP. O sea que de esa manera lo único que tendremos que hacer es ir a los dos extremos del coaxil, cambiar la cámara y el DVR, obviamente, porque vamos a poner una cámara IP y un
grabador de red o un switch, mejor dicho, y instalaremos estos dispositivos que nos permitirán transmitir una señal Ethernet sobre un coaxil. Esto lo logra eléctricamente modulando la señal de Ethernet, que es una señal digital, en una señal, digamos, analógica de alta frecuencia, desbalanceada, que puede ser transmitida o bien por un coaxil con un determinado alcance, o bien también a través de un UTP, aprovechando las capacidades eléctricas de los pares trenzados. Obviamente, cada una de estas transmisiones tendrá una limitación en cuanto a distancia, a ancho de banda y a potencia que podemos entregar en el punto de la cámara. En el mejor de los casos, nosotros vamos a poder estar transmitiendo hasta 50 y pico de megabits, que para un canal de video generalmente nos alcanza y nos sobra. Y vamos a poder estar entregando hasta entre 5 y 20 watts para la alimentación PoE. O sea que no solamente nos transmite datos, sino que también nos transmite la alimentación PoE hacia el otro extremo. De esta manera tampoco vamos a necesitar poner una fuente a este equipo, ya que se alimenta por el mismo PoE del switch que nosotros tengamos en el extremo del grabador. Por otro lado, también tenemos el PoE Splitter, que es una especie de dispositivo que divide, por un lado, la transmisión de datos de la alimentación que trae el PoE, que nos entrega el switch, y de esta manera vamos a poder alimentar dispositivos que no sean PoE, como por ejemplo controles de acceso o videoporteros o terminales de gestión, de manejo de interfaz de usuario, sin la necesidad de utilizar fuentes locales y pudiendo así también centralizar no solo la transmisión de los datos, sino también la gestión de la energía de esos dispositivos. Si nosotros usamos uno de los switches de signos, por ejemplo, que podemos en la línea económica podemos gestionar también los puertos PoE. Si bien no son administrables en cuanto a datos, son administrables en cuanto a PoE. Nosotros de esa manera vamos a poder reiniciar, por ejemplo, una de estas terminales que estamos alimentando con este splitter a través del switch, apagando y encendiendo el puerto. Y, por supuesto, también tendremos centralizada la alimentación y el backup de alimentación si es que tenemos un sistema de UPS con nuestros switches. De esa manera, entonces, vamos a poder, con un dispositivo, reaprovechar todas las conexiones de coaxil que tengamos, y con el splitter vamos a poder centralizar también la alimentación, ya sea con cables Ethernet que ya tengamos en nuestra red, o en conjunto con los Epoch para transmitirlas a través de cable coaxil. Tenemos un pequeño esquema que nos muestra las posibilidades del splitter. Vemos cómo del switch salen distintos cables con PoE y el splitter divide datos de alimentación para cada uno de los dispositivos. Y acá tenemos otro ejemplo del Epoch que transmite Ethernet y alimentación sobre coaxil. Verán que hay dos casos. En uno tenemos el equipo alimentado directamente desde el PoE del switch y transmite este PoE y los datos directo a la cámara. Y en el otro caso de la derecha vemos también que tiene conectada una fuente de 54 volts. En el caso de que utilicemos una fuente, que no es necesario porque se puede aprovechar el PoE del switch, en el caso de que usemos la fuente vamos a ganar unos 100 metros extra de transmisión de alimentación en nuestra conexión. No sé si lo había comentado antes, pero las limitaciones de esta conexión suelen ser entre 400 y 500 metros según el coaxil que se utilice. También, en caso de que nosotros estemos modernizando nuestra instalación, nos pueden llegar a consultar por una expansión de
de la red en cuanto al alcance físico que tenemos. Esto lo podremos lograr, como les decía antes, con el EPOC, si es que queremos utilizar cable coaxial para alcanzar los 400 metros. Si no, si queremos seguir optando por transmitir con UTP, tanto en Dahua como en Cygnus, contamos con inyectores y extensores de PoE, los cuales nos permitirán extendernos utilizando hasta 3 repetidores hasta unos 400 metros de distancia. En el caso que utilicemos el extensor de Dahua, que es el de la derecha de todo, en cada uno de los puntos donde tengamos un repetidor, que es cada 100 metros máximo, vamos a poder también colgar una cámara que se alimentará de esa cadena de repetidores. Y de esa manera podremos hacer una conexión tipo Guirnalda desde un switch que nos está entregando PoE hasta unas 3 cámaras que se conectarán en cada uno de estos repetidores. Otros medios de expansión del alcance, un poco más versátiles, son los medios inalámbricos, que si bien pueden llegar a tener alguna característica en particular para su instalación y correcto funcionamiento, suelen ser mucho más prácticos a la hora de hacer un enlace, dado que no necesitamos tener que cablear desde un punto hasta el otro. Y eso los hace bastante más prácticos. El único inconveniente en comparación con los cableados es que obviamente no van a permitir transmitir la alimentación, sino que solo será señal. En Cygnus contamos con distintos dispositivos de expansión, de transmisión inalámbrica. Estos pueden ser tanto radioenlaces, que son estos alargaditos que ven a la derecha, o access point, que hay de distintos tipos, ya sea para empotrar en pared, para instalar en un techo interior, o también para exterior. Y esto nos permitirá convertir y hacer una especie de sistema híbrido de un DVR que tendrá conectadas quizás cámaras analógicas, y a través de un access point vamos a poder convertirlo en un receptor de cámaras también Wi-Fi, porque recordemos que los XBR hoy en día nos permiten conectar tanto cámaras analógicas como también cámaras IP. Algunas características de estos equipos son que vienen con analizadores de frecuencias o de bandas, o sea que vamos a poder seleccionar cuál es la banda que está menos congestionada. Generalmente esto no suele suceder cuando trabajamos en la banda de 2 GB, que suele estar bastante congestionada con dispositivos, sean celulares, Smart TV, computadoras o cualquier otro tipo de dispositivo que use Wi-Fi. Tienen 4 o 5 modos de operación según el equipo. Estos modos de operación básicamente son para trabajar como access point, donde el equipo se convierta como un servidor de Wi-Fi, y dispositivos clientes, que pueden ser celulares o cámaras, se conectan a este para llegar a través del cable del access point a una red cableada. Ese sería el modo de funcionamiento como access point. Luego tenemos el modo de funcionamiento como router, que funciona al igual que un router, haciendo un nateo de direcciones desde el puerto cableado, que está indicado como WAN, a la interfaz inalámbrica o a la interfaz cableada que dice LAN. O sea que vamos a poder crear subredes inalámbricas a través de estos equipos, creando hasta 3 redes inalámbricas virtuales que son diferentes y que están aisladas, de manera que vamos a poder tener con un solo dispositivo una red inalámbrica para usuarios de celular, por ejemplo, o invitados, y una red inalámbrica para nuestro sistema de seguridad, y evitando así que de una se pueda acceder a la otra. Otro modo de funcionamiento es el llamado WISP, que en inglés significa Wireless Internet Service Provider, donde también funciona como un router, o sea que hacen nateo, pero ahora es al revés. La parte WAN, digamos, viene de la parte inalámbrica, o sea que este se comporta como un cliente inalámbrico conectándose a un servidor Wi-Fi externo,
y entrega esa conexión como LAN a los dos puertos físicos que tiene en la parte inferior. Eso nos puede llegar a servir mucho en caso de que dispongamos de un proveedor de internet que tiene antenas colgadas en distintas partes y nos entrega internet no por coaxil o por fibra, como suele suceder en Argentina, sino de manera inalámbrica. De esa manera podemos recibirlo y crear una subred en la parte cableada. Y finalmente, el último modo de operación es el de repetidor, que simplemente se comporta como un cliente Wi-Fi, pero sin natear, comunica esta red Wi-Fi a otra red Wi-Fi virtual o a las redes cableadas físicas que tiene en la parte inferior. Eso en cuanto a los access points. Los radioenlaces tienen un quinto modo de funcionamiento que se llama WDS o Wireless Distributed System, que nos permiten crear enlaces punto a punto o punto multipunto, donde la principal característica contra los access points es que las distancias son mucho mayores. Esto se debe casi principal y únicamente a la naturaleza de la antena que usan estos equipos. Los access points suelen utilizar antenas omnidireccionales, ya que las conexiones pueden ser en cualquiera de las direcciones en los 360 grados, y en cambio los radioenlaces tienen antenas que son direccionales, o sea que concentran la potencia de transmisión en una sola dirección, con unos 30 grados de apertura hacia cada lado. Obviamente en las hojas de datos todo esto está especificado. Les decía entonces que pueden crear access points virtuales, pueden crear redes privadas virtuales o VLANs para que distintos dispositivos no se vean entre sí. Nos permiten también clonar una dirección de MAC haciéndose pasar por un dispositivo determinado que hayamos copiado. Estos se pueden configurar por la consola web, salvo los nuevos match versión 2 que se pueden configurar sin tener que entrar al web. Y en el caso de los que se conectan, que se empotran en la pared, tenemos un puerto USB y un puerto Ethernet para también cargar el celular y conectarnos a la red. Estos se suelen utilizar mucho en hoteles, más que nada. Ahora yendo un poquito a la teoría de los radioenlaces, algunas cuestiones que hay que tener muy en cuenta cuando implementemos nuestra red es cuando vamos a implementar con radios de 2 GB y cuando con radios de 5 GB. En cualquiera de los dos casos, nosotros vamos a tener que tratar de que las antenas entre sí tengan línea de visión. En el caso de la de 5 GB, vamos a necesitar que tenga una línea de visión directa y lo más limpia posible. Ahora vamos a ver por qué. Y en el caso de la 2.4 no es tan necesario. Esto se debe a que hay una teoría en el enlace electromagnético entre las antenas, donde definimos un área o una región llamada región de Fresnel, que es donde se concentra la mayor intensidad de la señal del enlace. Nosotros en ese radio, que se describe con la ecuación que vemos a la derecha, vamos a poder dibujar esta área donde se transmite la mayor cantidad de potencia. Y si nosotros esta especie de Zeppelin que vemos entre las dos antenas lo cortamos al medio, vamos a tener como una especie de feta, ¿no es cierto? Imagínense que es un salamín. Vamos a tener una especie de feta, y de esa feta o sección transversal que podemos ver, vamos a poder tener cubiertas hasta un 20%, mínimo un 40%, pero hasta un 20% si queremos tener una buena transmisión, cubierta por obstáculos. O sea que en el caso que nosotros tengamos una planta, un cable, un poste, una pared, un árbol en el medio, si no supera el 20% de esta sección transversal, no vamos a tener ningún problema en la transmisión, aunque puede que se sacrifique un poco de ancho de banda. Esto lo indico porque en el caso de los enlaces de 5 GB, esta sección es mucho más pequeña.
¿sí? Porque es función precisamente de la frecuencia. O sea que este Zeppelin va a ser mucho más finito, por decirlo de alguna manera. Y si bien eso es bueno, porque la línea de visión y la transmisión es mucho más cerrada y mucho más directa entre radios, o sea que si tengo edificios, por ejemplo, que me puedan llegar a generar ruido hacia los costados de mi enlace, eh, la macana es que al ser más chiquita esta sección, y más pequeña y más concentrada la transmisión, cualquier cosa que se me atraviese en el medio, eh, por más pequeña que sea, puede que ya me cubra hasta un 20% de esa área y perjudique mi enlace. Es por eso que en el caso de que nosotros tengamos lugares quizás más abiertos, donde puede llegar a haber algún que otro árbol, optamos por la de 2 GB, que tiene esta sección mucho más grande y un árbol de un mismo tamaño que nos ocupaba ya el 20% de la de 5, quizás no llega a ocupar el 20% de la de 2 GB, debido a que precisamente es más grande y este porcentaje es un área mayor. Ahora vamos a hacer una pequeña comparativa entre estas dos tecnologías. Las pros que dijimos entonces de la banda de 2 GB es que tiene mayor tolerancia a obstáculos, siempre y cuando no sea una enorme pared en el medio. Tienen menor atenuación, o sea que tienen más alcances si tienen la misma antena y el mismo chip de potencia. En el caso de los Match 2 y Match 5, el Match 5 además tiene una antena de mayor ganancia, o sea que en este caso no se cumple, pero a igualdad de condiciones físicas, la de 2 GB tiene mayor alcance. Debido a que las cosas de menor frecuencia suelen transmitirse, suelen tener menor pérdida en su transmisión. Eso lo pueden percibir con el audio, por ejemplo. Ustedes se darán cuenta que los sonidos más graves suelen atravesar mayor cantidad de distancias o mayor cantidad de objetos que los sonidos agudos. Esto es porque los agudos son más absorbidos, digamos, por las cosas. Lo mismo sucede con el electromagnetismo. La banda de 2,4 suele ser mucho más compatible con dispositivos en caso de que lo estemos utilizando como access point, porque son más populares, es un poco más económico. Y algunas contras es que las bandas, por el mismo hecho de que son más populares, suelen estar muy congestionadas en lugares, en ciudades, por ejemplo, suelen ver que si abren una notebook y analizan la red, ven más de 30 servidores de Wi-Fi. La zona de Fresnel es mucho más grande, lo que puede llegar a ser una contra en el caso de que querramos acotar los laterales de la transmisión, pero es un pro a la hora de tolerar obstáculos. Y en el caso de la banda 5,8, obviamente en contracara de la de 2,4, esta tiene mayor ancho de banda, dado que mayores frecuencias de transmisión, frecuencia en gigahertz, nos da una mayor capacidad de ancho de banda de transmisión a, a una misma distancia. Vamos a tener las bandas menos congestionadas debido a que no son tan populares. Cada vez son más populares hoy en día, pero no tanto como la de 2,4. Tiene mejor inmunidad ante interferencias debido a que suelen estar menos congestionadas las bandas y a que los canales son más angostos, los canales de transmisión. Tiene una menor zona de Fresnel, un 36% menor, que es lo que comentábamos antes en el esquema del Zeppelin. Y las contras son que necesitan sí o sí línea de visión, cualquier cosita que ya se nos atraviesa en el medio, ya nos va a estar cubriendo un gran porcentaje y perjudicando nuestro enlace. Y tiene una mayor atenuación contra el aire o la humedad que puede haber debido al mismo principio físico de la señal. Unas características destacadas de cada uno de estos radios es que en el Match 2 disponemos de conexión de PoE pasivo, o sea que viene con un inyector PoE de 24 volt o bien conector para 12. Esto de interruptor máster esclavo o queda para la versión vieja. La versión nueva ahora tiene otro modo de configuración que comentaremos más adelante.
tiene un alcance de hasta 3 kilómetros, una muy buena relación costo-beneficio, una zona de conexión del radio de unos 60 grados horizontales por 30 grados vertical. Estos 60 grados vendría a ser de izquierda a derecha, o sea, 30 grados para la izquierda y 30 grados para la derecha. Y sobre ese ángulo ya tendríamos una caída del 50% de la señal. O sea que obviamente, la mayor potencia de señal la tendremos en los 0 grados, o sea, hacia adelante. 30 grados hacia la izquierda, ya vamos a tener la mitad. Y también tenemos funciones de traqueo de señal para poder crear un enlace optimizar el enlace una vez que ya está instalado. En el caso de los Match 5, además lo podemos alimentar con PoE activo, o sea que lo vamos a poder conectar directamente a un switch sin necesidad de utilizar fuentes. Además del PoE pasivo y de los 12 volt. Tiene un poquito más de alcance debido a que tiene una antena con mayor ganancia, simplemente por eso. Tiene un modo de funcionamiento de punto cámara donde ya nosotros podremos configurarlo desde el web server como estación o como base para crear un punto a punto, que esto de nuevo es para la versión 1, ahora en la versión 2 esto se maneja de otra manera. El ángulo, como habíamos comentado, debido a la física, es bastante más acotado, de unos 50 grados horizontal contra 15 verticales, es un poco más angosto, y también dispone de la función de traqueo de señal. Finalmente, en la nueva versión, que es el Match 2 B2 y Match 5 B2, nosotros no vamos a necesitar ingresar al web server para configurarlo, sino que vamos a hacerlo a través de un pequeño comando de configuración externo que tiene en la parte de abajo, donde están los conectores de red, que pueden ver a la derecha de todo. En este comando nosotros vamos a tener dos botones y un pequeño display donde nosotros vamos a indicarle primero si es un dispositivo master o si es un dispositivo esclavo. Eso nos va a servir cuando estemos configurando un punto a punto, que pondremos 1 y 1, un punto multipunto donde pondremos el receptor como master y ahí los multipuntos, o sea, los remotos como esclavos. Nosotros podemos ponerle hasta 4 esclavos, siempre cuando estén en el rango de apertura, del ángulo de apertura que puede observar el radio. Una vez que seleccionamos el modo, vamos a decirle en qué frecuencia, en qué banda va a trabajar, ya que hay varios canales de trabajo. Esta nueva versión particularmente tiene hasta el doble en el Match 2 y hasta el triple de canales en Match 5, lo que nos permite ajustar un poco más a detalle en la frecuencia que queremos trabajar, si hay alguna banda muy ocupada. Y finalmente, una vez que ya establezcamos esos dos parámetros, obviamente, si hacemos un punto a punto, tiene que estar en la misma banda. Una vez que ya establezcamos esos parámetros, vamos a darle al botón, al tercer botón que tiene debajo, en ambos dispositivos, y automáticamente comenzarán a emparejarse con los que están en línea de visión, si son remotos, o con los que están físicamente en el mismo lugar, si que están cerquita. Generalmente lo que recomendamos es emparejarlos en un laboratorio y luego instalarlos en el lugar remoto y ajustar finalmente el ángulo hasta que logremos una potencia óptima. Una vez que ya están emparejados, nosotros vamos a poder ver en el display la potencia en dBm que tiene contra el otro radio. Y de esa manera poder orientar mejor la antena para que tenga una potencia óptima.